Buenos días a todos, mi nombre es Franco Valdés y soy asistente arbitral en el CART Rancagua Internacional. En esta oportunidad estaré moderando esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi completo agradecimiento al Centro de Arbitraje y Resolución de Controversias, Rancagua Internacional, por hacer posible este evento, así como a todos ustedes por su participación. Es un placer darles la bienvenida el día de hoy a esta fecha importante de webinar. Como todos los sábados, y en especial hoy 8 de junio, arrancamos con una nueva fecha, para más aprendizajes y mayor alcance. Por lo que continuamos con nuestros sábados de los webinars con la finalidad de fortalecer el conocimiento en arbitraje y tanto también en contrataciones con el Estado de los oyentes. Por lo cual tenemos también hoy día la gran participación de la doctora Lucía Fátima Peleas Ramírez con el tema la nulidad de contrato en la Ley de Contrataciones del Estado. Primero, quiero presentar a la doctora Lucía, que será nuestra ponente el día de hoy. Ella es pues abogada con 13 años de experiencia en el sector público y privado. Es magíster en gestión pública por la Universidad Privada César Vallejo. Cuenta con un diplomado de especialización en simplificación administrativa por la Universidad San Martín de Porres y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es además especialista en arbitraje, contrataciones con el Estado y derecho administrativo por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora arbitra tanto en el Registro Nacional de Árbitros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y en diferentes instituciones arbitrales a lo largo del país y en las cámaras de comercio a nivel nacional. Es expositora en eventos académicos en áreas del derecho administrativo, contrataciones con el Estado y arbitraje. Es además socia del Club de Arbitraje y miembro de Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC Mujeres de Lima, Perú. El tema que abordaremos el día de hoy, para mí, para lo que estamos participando, es de gran importancia. Ver el tema de la nulidad en la Ley de Contrataciones del Estado y en qué consiste y cómo es su proceso, es de gran importancia para todos los que se encuentran afines a esta rama de las contrataciones públicas. Sin más preámbulo, insto a todos ustedes a participar activamente, a hacer sus preguntas y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Estoy seguro de que saldremos de aquí con una gran experiencia y más profunda comprensión de lo que es la nulidad de contratos en la Ley de Contrataciones del Estado. Doctora, le doy un pase a usted, puede comenzar. Muchas gracias, Franco. Primero quisiera agradecer a Rancagua por la invitación y por difundir y por propiciar estos espacios donde se difunde tanto el arbitraje como la contratación pública. A Francesca, a Milcar, a ti y a Alex por toda la gentileza que ha tenido durante esta ponencia. Por favor, Franco, si me colaboras con la presentación de las diapositivas para iniciar. Doctora, a ver, me da un momento. ¿Me confirma si se logra observar bien? Sí, por favor, si regresamos a la diapositiva 1. A ver. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la nulidad de contrato en la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando me refiero a la Ley de Contrataciones del Estado, estamos hablando del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley 3022.5. Este decreto de texto único ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 82-2019 ¿Qué es importante hablar sobre la nulidad de contrato? Primero, que es una cláusula exorbitante que solamente puede ser ejecutada por la entidad, no puede ser ejecutada por el contratista. En segundo lugar, que es una facultad que se le da a la entidad, pero que es potestativa, es decir, no es obligatoria. Ya en la redacción de la nulidad de contrato, en el numeral 44.2 del artículo 44 de la ley, señala que la entidad puede, no es que deba declarar la nulidad de contrato. Pero sí vamos a ver de que en algunos casos esto se convierte en un deber por las consecuencias o los efectos que se van a derivar de esta nulidad de contrato. Y finalmente es el procedimiento que tiene la entidad para poder
notificar su decisión de declarar la nulidad de contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos un poco sobre la nulidad de contrato. La nulidad de contrato se entiende como una sanción, pero la más gravosa que se puede dar. Esta sanción gravosa significa que los efectos del contrato no se van a poder desplegar, es decir, no va a haber un cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, ni tampoco la entidad va a tener obligaciones a favor del contratista, en este caso el pago, que es la principal obligación que tiene la entidad hacia el contratista. Entonces, ¿y desde cuándo ya no se van a producir esos efectos? Desde el momento en que se celebró el contrato. Es como si este contrato se tuviera por no puesto o por no realizado. Al respecto, Vidal señala que la nulidad en términos generales, como les decía, es una sanción legal del mayor grado que se aplica cuando se determina que el acto jurídico se celebró sin sus requisitos de validez o este sufre perturbaciones o distorsiones que lo privan de su existencia, validez o ineficacia. Entonces, como había señalado, cuando se declara una nulidad de contrato, es como si no se hubiera celebrado el contrato. Pero vamos a ver que algunos efectos de este contrato sí se van a poder desplegar. Siguiente, por favor. La ley de contrataciones, como había señalado que es una sanción gravosa o la más gravosa que se puede dar a un contrato, ha establecido causales taxativas expresas que están en la ley por las cuales podría declararse la nulidad de un contrato. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hasta antes de la celebración de este contrato, las causales son muy genéricas y pues el titular de la entidad podía declarar la nulidad de un procedimiento de selección en cualquier etapa y generalmente sin mucha gravedad o sin una causal tan específica, porque dejaban abiertas las posibilidades para, por ejemplo, me equivoqué en el requerimiento, me doy cuenta antes de la suscripción del contrato y puedo declarar nulo el procedimiento de selección. Pero una vez suscrito el contrato, ya las condiciones cambian. Ya no va a ser por cualquier error que pueda advertirse la administración pública, sino va a ser por causales expresas que van a determinar. Siguiente, por favor. Entonces, en las causales expresas que señala la ley de contrataciones para declarar la nulidad del contrato, está en los impedimentos, ¿no es cierto? Que se celebre un contrato a pesar de encontrarse impedido para celebrarlo. Franco, para que puedas seguir la ponencia, necesitamos que pases a la siguiente diapositiva. Franco, ¿me escuchas? Sí, doctora, estoy pasando del logro observar. ¿No? Estoy justo. Bueno, para continuar, es de que se haya perfeccionado el contrato en contravención al artículo 11, es decir, que el contratista se encuentre impedido de contratar con el Estado y en este caso la consecuencia es muy gravosa, sus efectos son muy gravosos porque impide que la entidad pueda hacer pagos. Digamos que esta es la única causal en la que la entidad no va a poder realizar ningún pago a pesar de que se hayan ejecutado prestaciones. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 11 señala expresamente en la ley quiénes son las personas naturales o jurídicas que no pueden celebrar un contrato con el Estado. Más adelante vamos a desarrollar de manera concreta quiénes son estas personas que no podrían suscribir un contrato con el Estado. En la siguiente causal, ubico un poco, Doctora, ¿me perdónenme, no confirma está si se está ahí. logrando observar la diapositiva? Estoy No, justo en la diapositiva otros impedimentos. sí, no, no. Ah, permíteme un ratito, tal vez soy yo la que no. Ah, Ahora sí, ¿se logra observar? permíteme, creo que yo estoy acá. En la de los impedimentos. Sí. ¿Puedes regresar, por favor, a la diapositiva 3 de las causales? Listo. Ok, Y lo doctora. puedes poner en modo presentación para que porque pues, tenemos todas Ya. las Ahora diapositivas sí. ahí. Listo. Perfecto. Entonces,
Lo que decía era que la primera causal de nulidad es haber suscrito un contrato, que el contratista se encuentre impedido de suscribir un contrato, y luego vamos a ver por qué es que es tan gravosa esta consecuencia que ni siquiera permite el pago a pesar de haberse ejecutado prestaciones por la calidad de las personas naturales o jurídicas que lo suscriben. La siguiente causal es cuando hay una transgresión al principio de presunción de veracidad. Es decir, que el contratista durante el procedimiento de selección o para la firma del contrato haya incurrido ya sea en información inexacta o información falsa. Otra causal es que mediante sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento de haber pagado, ofrecido, intentado pagar u ofrecer en el futuro algún pago, dádiva o comisión en relación con el procedimiento de selección o contrato. Acá es importante entender que una sentencia consentida es cuando no se ha recurrido a todas las instancias y pues ha quedado consentida. Ejecutoriada es cuando, a pesar de haberse recurrido a todas las instancias, esta ha tenido un pronunciamiento desfavorable para el contratista, es decir, se ha verificado la comisión de un delito. Y en el reconocimiento, ahí sí tendríamos que nosotros señalar que no basta con que yo haga una declaración pública, con que yo vaya al funcionario y le diga, sabes que yo he pagado, he ofrecido, he intentado pagar, sino que hay un reconocimiento, y ese reconocimiento tiene que ser judicial. Sin embargo, sí hay una posibilidad, y lo dice posteriormente la misma ley, es cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes han pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir o ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación con este contrato o su procedimiento de selección. En este caso ya no es necesario que haya un reconocimiento judicial, es decir, no necesitas que mediante una resolución judicial se tenga por acreditada la comisión de estas acciones, sino basta con que se acredite fuera de un proceso penal. ¿Sí? Esto es importante porque a veces entendíamos nosotros de que habían, por ejemplo, salían las noticias y pues como todavía no había un reconocimiento judicial, no podíamos pues declarar la nulidad de ese contrato. Sin embargo, actualmente ya tenemos una causal específica. Más adelante, cuando veamos que supletoriamente se aplica el código. ¿Qué haces? Listo. También puede ser aplicado. No sé si me escucharon ahí, que supletoriamente en caso de vacío, cuando aplicamos el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, es decir, cuando se vulneren normas de orden público o se contravenga las buenas costumbres, también se puede declarar la nulidad. Otra causal es cuando se encuentra un recurso de apelación en trámite, es decir, ha habido un procedimiento de selección, ha habido un ganador, pero la contraparte, el postor no ganador, ha apelado. Y mientras que no se resuelve el recurso de apelación, tampoco se puede suscribir contrato. ¿Sí? Entonces también es causal de nulidad porque no hay un pronunciamiento sobre el recurso de apelación. Otra causal es la contratación directa sin cumplir sus condiciones y requisitos. Lo vamos a ver en detalle más adelante. La utilización de procedimientos no previstos en la norma, pese a que la contratación se encuentra bajo el ámbito de su aplicación. Es decir, tenía que utilizar la licitación pública y pues he directamente utilizado otro procedimiento para poder hacerlo, a pesar de que la ley señala que debía haber utilizado el procedimiento de aplicación. O he señalado que había una exoneración de acuerdo a las normas no aplicables, pero la ley no señalaba ese supuesto dentro de los causales de exoneración de la aplicación de la ley de contrataciones.
Y finalmente, sin que también se declare la nulidad cuando un contrato se ha suscrito sin que se haya realizado un procedimiento de selección. Muy bien, vamos directamente a las causales de impedimento, en los cuales vamos a ver que hay causales en naturaleza a la persona que lo suscribe. Siguiente diapositiva, por favor, Franco. De acuerdo a la persona que lo suscribe. Hay funcionarios del Estado que no pueden suscribir contratos durante el ejercicio de su cargo ni 12 meses después de haber terminado en el mismo. ¿Y quiénes son estas personas? El presidente y vicepresidentes de la República, los congresistas del Perú, los vocales de la Corte Suprema de Justicia, los titulares y los miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionales autónomos. Y aquí sí quiero hacer un hincapié porque se entendería que tanto el presidente como los vicepresidentes tienen si bien es cierto, pues manejan el poder ejecutivo. Me parece que aquí también están los ministros, de acuerdo al sector, pues tienen un poder, se entendería que tienen un poder de influencia sobre las demás entidades del Estado. Entonces, si yo tengo un poder de influencia por el cargo que desempeño sobre las demás entidades del Estado, se diría que estaría vulnerando algunos principios de la ley de contrataciones, sobre todo el principio de imparcialidad, durante el procedimiento de selección o de trato justo e igualitario. No es lo mismo para cualquier funcionario del Estado que esté postulando el presidente de la República o un congresista que esté postulando pues cualquier postor. Siempre va a haber subconscientemente o subjetivamente un hecho que me diga, como es el presidente, puede haber una influencia en que él pueda ganar. Entonces, por eso es que se les prohíbe postular a cualquier procedimiento de selección durante el ejercicio de su cargo y 12 meses después. Posterior a ese cargo, ellos ya podrían, posterior al ejercicio de su cargo, ellos ya podrían postular, teniendo la salvedad que son 12 meses después de su término. Siguiente, por favor. Esa es la explicación de por qué ellos no podrían postular. Otras personas impedidas son las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al mismo grupo económico que ya esté participando en el procedimiento de selección, teniendo en cuenta que lo que como Estado nosotros pues priorizamos que como política de Estado en tema económico, priorizamos que no haya un monopolio. Entonces, lo que se busca acá es evitar que las mismas empresas de un solo grupo económico participen en el procedimiento de selección, obteniendo ellas un beneficio o ventaja para ellas, ¿sí? Con la buena pro. Entonces, lo que se espera es que hayan más participantes de diferentes grupos, pero que no se haga un monopolio. Esa es la principal razón por los que grupos económicos, por ejemplo, ha sucedido en muchos casos que el consorcio, que las mismas empresas de un consorcio, una de ellas participa en el otro consorcio para obtener el procedimiento de selección. Entonces se entendería que todas tienen un mismo interés y por tener un... Gracias. Los inscritos como registro de deudores para reparaciones civiles. Esta es una sanción para las personas que tienen alguna deuda con el Estado, ¿sí? Porque se entiende que pues, mientras tengan una deuda con el Estado no podrían participar en un procedimiento de selección. Esto, como les dije, si bien es cierto, supletoriamente se podría aplicar el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, estas causales para quienes actúan en contrario a las buenas costumbres, porque se supone que no es ético, no está dentro de las buenas costumbres que las personas hayan realizado acciones contra el Estado y de estas se deriven indemnizaciones con deudas a favor del Estado. Entonces se entiende como un hecho de no que atenta a las buenas costumbres. Lo mismo con los abogados sancionados por mala práctica profesional, aquellos funcionarios o servidores públicos destituidos de sus cargos, también encontramos esto dentro de la categoría de las buenas costumbres,
y las personas jurídicas en las que participen como accionistas aquellos nombrados con anterioridad, ¿no? Aquellas personas jurídicas. También dentro del ámbito del sector o de la región, aquí vamos a encontrar que se encuentran impedidos los gobernadores, vicegobernadores, consejeros de los gobiernos regionales, ministros y viceministros, jueces de las Cortes Superiores de Justicia, alcaldes, regidores, y estos últimos están impedidos a participar en sus territorios. Igualmente que con los cargos de presidentes y demás, esta prohibición también se extiende 12 meses después de haber culminado con el periodo. Y la lógica de esta prohibición sigue la anterior, es decir, que no haya una influencia sobre aquellos que yo podría decir, como soy el titular del sector como ministro, no podría postular en una entidad que esté bajo que dependa jerárquicamente o funcionalmente de mi sector, ni de mi región, el gobernador regional, ni de la jurisdicción distrital o provincial que tengan los alcaldes o regidores. Se entiende que lo que menos se quiere en un procedimiento de selección, que debe ser transparente, justo, contrato igualitario para las partes, en las que se busca obtener el mejor postor al mejor precio y con la mejor calidad, es que hay una influencia distinta a la técnica, a elegir realmente a alguien que por calidad y precio me lo ofrezca. Y en apariencia, sin que digamos, sin ver a la persona solamente por el cargo, deberíamos evitar cualquier mancha o cualquier situación que podría generar alguna suspicacia respecto a estos cargos que se ejercen. No, aquí, como ustedes pueden ver, no se habla de la persona en sí, sino en el cargo que están ejerciendo. Siguiente, por favor. Según la entidad a la que pertenecen, es necesario también señalar que de acuerdo ya estamos circunscribiéndonos cada vez a espacios más pequeños. Hablamos primero a nivel nacional del presidente, de la región, de las municipalidades, pero ahora vamos a hablar al interno de cada entidad. ¿Quiénes están prohibidos de contratar con entidades que pertenezcan a esa misma entidad? Los titulares de instituciones, organismos públicos del Poder Judicial, los funcionarios públicos que estén empleados de confianza o servidores públicos, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado de dedicación exclusiva, directores del Estado, aquellos que tienen influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre los procedimientos de selección de la entidad, personas naturales que han participado en las siguientes actividades del procedimiento de selección de la entidad. Por ejemplo, que hayan participado de la determinación de las características técnicas y del valor referencial, que hayan participado en la elaboración de las bases, que hayan participado para la selección o evaluación de las ofertas y que participen en la autorización de pagos de los contratos derivados de dichos procedimientos. La lógica es exactamente lo mismo, que el procedimiento de selección no se vea contaminado. Contaminado no porque vaya a haber en esencia un hecho específico que vaya a contaminarlo, que digamos una de estas personas vaya a pedir, sino que se guarde el procedimiento de selección en un manto de transparencia, ¿sí? Que realmente cuando se elija no haya ningún hecho que pueda generar alguna duda de que sea elegido de manera imparcial, de manera objetiva, que se haya elegido al mejor postor viendo solamente los criterios calidad y precio, ¿sí? Eso es lo que se busca con esto. Un ejemplo de acá es, a ver, yo soy un trabajador de una institución pública y en realidad soy una secretaria, que no soy secretaria del área usuaria, ¿sí? Porque incluso, por ejemplo, puedo ser, algunos dicen, bueno, pero es una secretaria. Sí, pero por la secretaria a veces pasa información privilegiada. Entonces, aquí también está el supuesto de información privilegiada. Entonces, si voy a postular dentro de mi misma entidad, tengo que ver que por mí no haya pasado ninguna información, que no tengo poder de decisión, no tengo poder de influencia y no he participado ni en ninguna de las etapas del procedimiento de selección ni de las acciones previas al procedimiento de selección.
Es decir, no he elaborado el requerimiento, no he elaborado las bases, no soy parte del comité de selección, imposible que sea juez y parte, no puedo ser parte del comité de selección y a la vez pretender eh, que se me otorgue la buena pro y participar durante ese procedimiento. Sería imposible. Imposible que sea área usuaria y pretenda que a mi empresa le den la buena pro. Imposible que yo haya elaborado las bases, que finalmente las bases son las que van a dar los criterios claros adicionales, los requerimientos técnicos, ¿no es cierto? ¿Cómo me vas a evaluar? ¿Cómo me vas a calificar? ¿Con cuánto me vas a puntuar? ¿En qué va a haber unas mejoras? Puedo por ahí, si es que yo quisiese ganar, puedo ponerme, no sé, los ISOs súper espectaculares que solamente tendría yo para poder ganar. Entonces, eso es lo que se quiere evitar y por eso están tan gravosa la sanción para las personas que a pesar de encontrarse impedidos expresamente en el artículo 11 de la ley, a pesar de ello contratan con el Estado y al contratar con el Estado, pues la sanción más gravosa es de que puedes tú haber prestado, ya haber realizado prestaciones, puedes haber ejecutado ya las obligaciones, pero no se te va a pagar. No se te va a pagar y son responsables tanto tú como los funcionarios el responder a un proceso penal. Esa es la sanción más gravosa, a diferencia de las otras causales que ustedes van a ver que sí se les puede pagar las prestaciones ejecutadas. En este caso, la ley es muy clara al señalar que declarado la nulidad o advertido que ha suscrito contrato estando impedido, no se te va a poder pagar ninguna prestación. Siguiente, por favor. Por razón de la vinculación. De todos los funcionarios que hemos señalado, de acuerdo a la jurisdicción o a la competencia que tengan, ya sea territorial, nacional, regional, local, ¿no es cierto? También esta prohibición se extiende a los cónyuges, al conviviente, a los parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad, también a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas citadas más arriba. Es decir, yo no puedo contratar, no podría contratar una persona que tenga poderes o me represente a pesar de que mi nombre no está ahí si es que yo ejerzo uno de estos cargos públicos. También se encuentran prohibidos de participar las empresas en las que una de estas personas con estos cargos integre los órganos de administración, apoderados o representantes legales, cuando el accionista tiene más del 30% de capital o patrimonio social o algún asociado miembro del consejo directivo en el caso que la empresa sea sin fines de lucro. Entonces, como mejor dicho, se encuentran impedidos sus familiares también y también si es que yo pues doy poder a alguien o me representa y también si es que participo de las empresas con la salvedad de que el accionista debe tener más del 30%. Siguiente, por favor. Ahora, impedimentos por tener una sanción o inhabilitación. Entonces, en este caso, como les dije, lo que se busca aquí en realidad es regular actuaciones que tengan las personas contra el orden público, las buenas costumbres. Y específicamente cuando personas naturales o jurídicas han sido inhabilitadas temporal o permanentemente, los condenados por delitos contra la corrupción pública, en los delitos de confusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección. También aplica para extranjeros, personas jurídicas o consorcios cuyos representantes o vinculados sean condenados por delitos anteriores, las personas naturales o jurídicas que de alguna manera sean testaferros o representantes de otra persona impedida o inhabilitada. ¿Sí? Digamos que estamos cerrando todo el círculo para evitar que personas que han actuado contra los fondos públicos, contra la administración pública,
puedan tener un beneficio al participar en un procedimiento de selección. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otra causal bastante interesante, el principio de transgresión al principio de presunción de veracidad. Y aquí voy a regresar un poco al procedimiento de selección. El procedimiento de selección se entiende como un procedimiento administrativo, ¿sí? En realidad es un procedimiento administrativo por el cual una administración pública decide darte un derecho, ¿sí? La finalidad o la conclusión de ese procedimiento, si bien es cierto, por un lado la administración pública busca obtener ya sea un servicio, un bien o una obra al mejor precio y con la mejor calidad, pero para quien gana la buena pro, te están dando un derecho. Y el derecho es a suscribir el contrato, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el procedimiento de selección? En el procedimiento de selección, en las bases se determinan que tú haces unas declaraciones juradas, las cuales firmas, señalando todo lo que pide, la información de tu empresa, información tributaria, declaras que no has cometido ningún acto contrario a la buena fe, a las buenas costumbres, al orden público, ¿no es cierto? Señalas también que cumples con el requerimiento tal cual ha sido especificado ya sea en las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico, y adjuntas una serie de información, ¿ok? Cuando el comité de selección verifica, a veces presentan ofertas de más de 1000 folios, 1500 folios, el comité de selección solamente verifica aquello que ha puesto como requisitos de calificación o como requisitos de evaluación. No verifica nada más porque tiene que ver si es que esto se ha cumplido. Inclusive en obras, ahora tú solamente ya declaras que cumples con los profesionales, que cumples con el equipamiento y solamente pones tu experiencia, ¿ok? Para cumplir con el valor referencial. Esta información, cuando la presentan al comité de selección, el comité de selección entiende que es válida, que es veraz, ¿sí? Hay una presunción de veracidad de los documentos que tú estás presentando. Posteriormente se hace una verificación o comprobación posterior que también la señala la misma ley de contrataciones, esta fiscalización que se tiene que hacer, que los funcionarios tienen que hacer. Tampoco es de todos los procedimientos de selección, hay un porcentaje que se tiene que hacer, al menos para cumplir con la norma como funcionarios, y en casos, aunque la ley no te lo dice, el reglamento no te lo dice, pero sí es recomendable que en los casos en que haya una denuncia, ¿no es cierto?, de un procedimiento de selección en los cuales se presume que habrían documentos falsos, hagas como funcionario encargado de las contrataciones una fiscalización posterior de esta información. Entonces, dentro de la fiscalización posterior, ya sea por una denuncia o porque tú has hecho una comprobación posterior, se determina que hay una información que no se ajusta a la realidad, ¿sí? Cuando hay una información que no se ajusta a la realidad, nos encontramos ante información inexacta. No se ajusta a por ejemplo, yo estoy diciendo que mi profesional, mi residente, ha trabajado en la obra tal, de tal año a tal año. Pero cuando me voy al procedimiento de selección, verifico, o a Infoobras, que también está, verifico que ese profesional no ha participado. Entonces, ahí estamos ante información inexacta. O el periodo, me has dicho que tiene 1 año de experiencia y yo voy a la obra y la obra solamente duraba 90 días, o sea, 3 meses. Esa es información inexacta. Pero cuando tú ya falsificas un documento, alteras un documento o firmas un documento cuyo autor o titular del documento dice, bueno, yo no lo he hecho, ahí nos encontramos ante información falsa, ¿ok? Ya el Tribunal de Contrataciones del Estado tiene criterios bastante claros al señalar cuando una persona niega
el supuesto autor niega que haya emitido ese documento, ya se entiende que es documentación falsa. Entonces, en estos casos, cuando se transgrede el principio de presunción de veracidad, se podría declarar o no, la entidad debería haber, de acuerdo a un informe costo-beneficio, si le conviene declarar la nulidad o no de este contrato. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando estábamos hablando que el procedimiento de selección, la finalidad es que tenga el mejor bien en calidad y precio, pero nos habíamos olvidado de algo, el plazo. También en el menor plazo, que tenga la mejor calidad, el mejor precio en el menor plazo. ¿Por qué en el menor plazo? Porque lo que se busca de una contratación pública o de un procedimiento de selección es de satisfacer una necesidad pública, el interés público. Entonces, si yo estoy construyendo un hospital y no hay un hospital en la zona, si yo declaro la nulidad y paralizo esta obra, ¿en cuánto tiempo voy a volver a terminar? ¿En cuánto tiempo voy a tener otro postor para que pueda culminar? Entonces, esa es una evaluación que tiene que hacer la entidad al momento de declarar la nulidad, sobre todo en las causales, en esta causal de presunción de veracidad. ¿Por qué? Porque el contratista, por un lado, va a tener, no es que si yo no declaro la nulidad de contrato no tenga ninguna sanción, va a tener una sanción, porque incurrir en información falsa o información inexacta es un supuesto de aplicación es un supuesto de aplicación de sanción en el Tribunal de Contratación del Estado, y su inhabilitación es de 3 a 5 años. Es decir, el contratista, no porque yo no te declare la nulidad, no te tengo que llevar a hacerte un procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto?, por una falta incurrida como es haber incurrido en información inexacta o falsa. Te puedo llevar a un procedimiento de sanción. Y tu sanción va a ser gravosa porque vas a estar inhabilitado para contratar con el Estado de 3 a 5 años. Entonces, muchos funcionarios dicen, bueno, no, le he encontrado información falsa o inexacta y voy a declarar la nulidad. Y algunos también, y quiero decirlo, buscan ingresar en esta causal, sobre todo cuando hay cambios de gobierno. Cuando hay cambios de gobierno, entra la nueva gestión y las declaraciones de nulidad salen a diestra y siniestra de todas las entidades, sobre todo en cada 4 años cuando se cambia a las autoridades municipales. Las autoridades municipales buscan esta causal específicamente y no con la finalidad de hacer un control debido de fiscalización posterior, sino para sacar al contratista que no me gusta y poner a otro que sí me gusta. Pero no hacen esta evaluación de costo-beneficio. Muchas veces las obras se quedan paralizadas por mucho tiempo y el costo que tuvo que pagar la entidad es mucho mayor. El tener una obra paralizada no significa que venga el otro y donde la dejó el primero, el contratista originario, va a seguir, sino que a veces tienen que hacer una reactivación o refaccionamiento de las partidas ya ejecutadas. Entonces, esto sí es como una llamada de atención a las entidades para que hagan un costo-beneficio cuando van a declarar la nulidad, sobre todo en este supuesto, porque acá no hay un impedimento de pago, yo te puedo seguir pagando, yo puedo mantener el contrato, si declaro la nulidad, te puedo pagar, pero también puedo mantener el contrato porque finalmente tu acción va a tener consecuencias. En otra instancia, que es la del Tribunal de Contrataciones del Estado, pero sí va a tener consecuencias, ¿no? Igual en el caso de los impedimentos, como dije, pues otra consecuencia adicional a que no te pague es que vayas a un proceso penal con los funcionarios que participaron al otorgarte la buena pro y dejarte suscribir el contrato, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya me he adelantado un poco de lo que es el principio de presunción de veracidad y la fiscalización posterior. Siguiente, por favor. Es importante también señalarles que ya el OCE en diferentes opiniones ha señalado que
integrantes del comité de selección no son responsables por no haber identificado cuando hay una información falsa o inexacta. Recuerden que durante todo el procedimiento de selección que se aplica la ley 27444 de manera supletoria, hay una presunción de veracidad de los documentos y declaraciones que firman los postores en esa etapa para poder presentarlos. Entonces, ¿de quién sí es responsabilidad hacer la fiscalización posterior? Del órgano que determine la entidad, ¿sí? Y generalmente es del órgano encargado de las contrataciones. Ellos son los que sí tienen la obligación de hacer una fiscalización posterior. Por eso les decía que es necesario que ustedes tengan dentro de su plan de acción como área hacer fiscalizaciones posteriores en el porcentaje que indica la ley. Me parece que es el 30% de los procedimientos de selección. Al menos ustedes, para cuando llegue una acción de control de un contrato que no hicieron una fiscalización posterior, ustedes digan, bueno, por ley estoy obligado a este porcentaje, pues puede ser que en ese porcentaje que no hice, pues haya habido un documento falso, pero yo al menos mi obligación legal como funcionario, mi obligación, yo ya la cumplí, ¿sí? Porque la norma me dice solamente un porcentaje. Entonces, sí les recomiendo que vean específicamente el porcentaje, que hagan un plan de acción para que no les imputen cualquier procedimiento, sobre todo en estos controles que hace los órganos de control, ¿no es cierto? Señalar, bueno, acá está, yo hice el porcentaje que decía la ley, si algo se me escapó está por fuera de la ley, pero al menos yo hice, ¿no? Algunos usualmente dicen, bueno, yo envío una fiscalización posterior por cada procedimiento. Es un poco difícil en algunas entidades en que solamente el de logística es uno, no tiene ni asistente, no tiene nadie. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta. Pero yo siempre digo, al menos cumple con lo mínimo legal que te exige la ley. Ahora bien, pasamos a la otra causal, que es sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento de haber pagado, ofrecido, intentado pagar u ofrecer en el futuro algún pago, dádiva o comisión en relación con el procedimiento de selección o el contrato. Como ya señalé, la diferencia de una sentencia consentida es que no se haya actuado ningún medio impugnatorio, ¿correcto? Entonces, salió la resolución y ahí quedó, porque no actuó en ningún medio impugnatorio y no se vio en la instancia superior. Ejecutoriada es cuando, a pesar de haber realizado todas las acciones, recursos, remedios que tenía para hacerlo, han confirmado y en cosa juzgada en la última instancia me dijeron que era responsable de haber hecho. Y el reconocimiento, como dije, el reconocimiento no es un reconocimiento verbal, ni público, ni, ¿cómo se llama? Ni que se verifique, ni que se realice de manera inmediata, sino que tiene que haber una autoridad judicial que reconozca estos hechos, ¿sí? En este supuesto, sí tiene que haber la intervención de una autoridad judicial. Si es que yo estoy como, se me fue el término ahorita, me Doctora, acojo a la confesión sincera, perdón. hay una mano levantada del ingeniero Ah, Augusto Fernández. ya, ¿Quiere participar? ok, perfecto. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Buenos días, ingeniero. Sí, ¿Cómo claro, le está? escucho. Sí, muy amable, gracias por la deferencia. Si quería hacerle una consulta, ¿qué sucede en el caso que un contratista ejecutor de obras presenta, vamos a suponer un ejemplo, a sus profesionales, firma el contrato, comienza la obra y de ahí se descubre, digamos, que alguno de sus profesionales ha presentado documentos falsos? ¿También recae sobre el contratista, digamos, alguna sanción? Sí, ahí hay un, ahí hay un tema particular porque algunas personas dicen, bueno, yo no he falsificado el documento, a mí me lo dieron, incluso algunos están haciendo ahora, mediante una entrega con firma notarial en la que el profesional le dice, bueno, acá está mi CV, te lo doy,
y tú pues utilízalo como mejor quieras para este procedimiento de selección en específico, pero yo me hago responsable de la documentación que envío. Y el postor en este caso y futuro contratista dice, bueno, ya me limpié las manos, no tengo nada que ver porque él ya me dijo que la información es de él. No, aquí no sucede eso, porque quien está postulando, y si usted revisa, hay una declaración jurada que usted firma al momento de presentar su oferta, dice que usted se hace responsable por toda la información que esté presente en su oferta. ¿Sí? Entonces, ¿quién se hace responsable? Es el postor. Yo presento mi información, yo firmo y yo me hago responsable de todo el contenido. Entonces, ¿cuán diligente fue este contratista para poder verificar si esta información fue cierta o es falsa o es adulterada o es inexacta? Tiene que ser el postor. El postor tiene que hacer una verificación de sus profesionales, de la máquina, incluso si es consorcio, porque yo puedo decir, a ver, en el consorcio yo me estoy ofreciendo, yo Lucía, me he asociado con el ingeniero para poder presentar una oferta. Entonces yo, Lucía, me comprometo a ofrecer el personal. Entonces, como yo me estoy comprometiendo a ofrecer el personal, yo sola debería responder por la oferta, pero finalmente la oferta la suscribimos ambos, ¿sí? Entonces, ahí viene cuán diligente he sido. Y el OCE ya ha marcado ahí un criterio bastante claro, que quien responde por la totalidad de la oferta es el contratista. El postor que presentó su oferta, quien suscribe el contrato, él es el que responde, tiene una responsabilidad administrativa de la infracción de presentar información falsa o inexacta. El Eso significa que consorcio, en el caso que el consorcio sea formado por dos empresas, ambas empresas también van a ser sancionables, digamos, o una ahí de va, ellas. justo en consorcio, si la responsabilidad está individualizada y se puede determinar para una de las partes, va a ser sancionado uno de los consorciados. Caso contrario, va a ser sancionado ambos, ¿sí? Pero yo iba al ejemplo que decía, yo, Lucía, me he ofrecido a presentar los profesionales, pero al final hemos presentado, la oferta la hemos presentado ambos. ¿Cómo podría ser como consorcio para decir, bueno, yo, Lucía, no solamente me ofrezco a presentar los profesionales, sino que me hago responsable de la información respecto de tal cosa, ¿sí? De manera individualizada, porque lo que dice el OCE es, en tanto no haya una individualización de responsabilidad, todos son responsables. Pero Y si individualizo, hay un tiempo perdón, de temporalidad, digamos, yo me puedo dar cuenta de repente al inicio de la obra, de repente a mitad de la obra, o de repente al final de la obra. como, por eso les decía, como entidad, si usted me dice como entidad me estoy dando cuenta o como contratista me estoy dando cuenta. En ambos casos, ¿no? Porque puede ser también la A entidad ver, que se dé cuenta en una revisión posterior, y puede ser que también contratista se dé cuenta en algún momento porque le llega de repente, no sé, de repente no está sancionado uno de los profesionales clave, qué sé yo, o le llega recién una sanción a un profesional clave que demoró en el tiempo, digamos, en ambos casos, digamos, ¿tiene que ver la temporalidad? ¿Hay ya. un tiempo en el que uno tiene que darse cuenta o puede ser en cualquier A momento? ver, las sanciones administrativas, perdón, las faltas administrativas desde que se ejecutan son 4 años para que prescriban, ¿ok? Durante 4 años yo te puedo iniciar una acción, un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, en el ejemplo que usted me pone, un profesional que al momento que yo presenté sus papeles y suscribí contrato no tenía ninguna sanción, pues no hay problema, yo puedo seguir con él. Si durante el tiempo que le viene la inhabilitación ya está ejecutándose, yo no he mentido, no he presentado información falsa ni inexacta, el profesional estaba habilitado, el profesional se ha inhabilitado durante mi tiempo de ejecución. ¿Qué puedo hacer? Lo cambio. Y la causal es esa nueva inhabilitación que le impide ejercer su profesión.
Este es el ejemplo que usted me ha dado. Ahora, como Claro, bien señalé como bien señalé antes, ¿qué pasa si la entidad se da cuenta al inicio, a la mitad o al final? Pues si yo fuera entidad, si me doy cuenta al final, no declaro la nulidad, solamente lo mando a un procedimiento administrativo sancionador ante el OCE, ante el Tribunal de Contrataciones del OCE, para que ellos determinen una sanción. Si estoy a la mitad, yo particularmente tampoco lo haría, costo-beneficio, ya se inició la obra, a menos pues de que todos sus profesionales estén en 2 obras a la vez y no haya nadie en obra y no haya ningún control. ¿Sí? Por eso hay que ver las condiciones especiales. Ahora, si es una obra, por ejemplo, de saneamiento, donde he hecho este movimiento de tierra, he sacado la tubería de desagüe, por ejemplo, o de agua potable, y voy a dejar sin agua potable, o voy a dejar sin tuberías de desagüe a una población, ya no solamente estoy incumpliendo la finalidad de la obra, sino que puedo ser pasible de delitos contra la salud. Entonces, tampoco lo haría, tampoco declararía la nulidad. Por eso le digo, cada caso en particular. Si es al inicio, recién estoy en la etapa de entregarle, estoy en los 15 días de entregarle el terreno, de que revisen a un informe de compatibilidad de planos, todavía no le he dado los adelantos. Entonces, pues sí, podría darse la posibilidad de que se declare, como también que no. Entonces, cada caso particular debe ser evaluado haciendo un informe costo-beneficio, pero un informe técnico, un informe donde realmente los profesionales de las áreas usuarias digan cuál es la realidad del proyecto, como les decía. A ver, les he puesto un caso extremo en el agua potable y alcantarillado, pero la salud también es importante. Si es una población que no tiene un hospital, que no tiene una posta médica, estamos hablando de vida de personas que cuando se les traslada a un hospital a otra zona pueden fallecer. Entonces también tengo que hacer una evaluación. Si se trata de un colegio, no lo pongamos tan dramático con la vida de las personas, que pues uno se puede sensibilizar con eso, pero hablemos de un colegio, que digamos, bueno, es la educación, pero es la educación, también es importante. La educación comienza en marzo. Si el colegio, si esta declaración de nulidad me va a impedir que el colegio no esté terminado en febrero, principios de marzo, me lo van a entregar recién en julio o en agosto, estoy perjudicando a una población estudiantil que no va a poder empezar el año escolar. Entonces, por eso les digo, tiene mucho que ver qué es lo que estoy contratando, que sea un informe técnico legal que permita realmente evaluar estas condiciones particulares, ¿no es cierto? Diferente es si digo, a ver, no sé, voy a poner aire acondicionado en las instalaciones de la entidad y hay una causal de nulidad y es invierno, los funcionarios no se me van a ahogar de calor, pues tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pues por eso les digo, siempre un informe técnico legal. La ley te dice que es potestativa, no es obligatoria. Algunas entidades dicen, no, es que ya encontré información y declaro inmediatamente la nulidad. No, hay otros criterios que van a ser mucho más valuables. Es más importante cumplir con la finalidad pública, porque finalmente el contratista vaya a obtener una sanción, como les digo, va a ir a un procedimiento administrativo sancionador. Seguimos un poquito más sí, sí, rápido sí. porque creo que Sí, ya me tomé todo el mucha, tiempo. No, ingeniero, gracias a usted muchas por su gracias. pregunta y María, permitirme solamente aclarar. para que nos comentes si en la nueva propuesta de ley de contrataciones del Estado hay alguna modificación, alguna novedad con respecto a la nulidad. Sí, permítame, termino acá rapidito y vemos, si es que nos alcanza un poco el tiempo, vemos sobre las modificaciones, pero le tengo esa pregunta apuntada para poderla tocar al menos muy generalmente. Seguimos, por favor, Franco, para al menos terminar con las causales y el procedimiento. ¿Me indica, doctora, qué diapositiva me Sí, dirijo? O seguimos, por favor. Estábamos en que necesitamos acá la intervención de una autoridad judicial, pero como les dije al inicio de la presentación, ya había una causal específica en la cual decía que basta con la acreditación de que se haya pretendido pagar, ofrecer, intentado pagar, ofrecer en el futuro
una dádiva o comisión en relación al procedimiento de selección o el contrato. Entonces, ya tenemos cubierto no solamente que haya participación de una autoridad judicial, sino también cuando, por ejemplo, salen las noticias un video en la que está acreditado que ha habido un pago, una transferencia bancaria, o sea, el tema está acá cómo acredito que este hecho ha sucedido. No con habladas, pues tengo una declaración jurada, una declaración con firma legalizada ante notario, que yo, Lucía, he ofrecido a X persona para que me pueda dar un beneficio y al final no me lo dio, habiéndose suscrito el contrato, luego digo, ¿sabes qué? Mira, tú me dijiste, ¿no? Que lo vas a firmar porque de palabra a veces no queda, a menos que te estén grabando, pero una grabación sin tu autorización también tiene unos trasfondos legales. Entonces, generalmente se tiene que acreditar, ¿no? Digamos que ahí estarían los dos supuestos. Las oídas, las habladas, me dijeron, me dijiste, eso no entra. ¿Sí? Siguiente, por favor. Listo. El recurso de apelación en trámite, este va a ser muy simple y creo que todos lo podemos entender. Se dio la buena pro a una de las partes y dentro del plazo, 5 u 8 días, dependiendo del procedimiento de selección, la parte que se sintió vulnerada por la buena pro, presenta un medio pugnatorio, ya sea ante el tribunal o la misma entidad, ¿no es cierto? Y solicita, ¿cómo se llama?, que pues se revise esta actuación de la administración pública. ¿Recuerdan cuando les dije específicamente que el procedimiento de selección es un procedimiento administrativo, por lo tanto, pasible de recursos impugnatorios, en este caso, específicamente del recurso de apelación? Normalmente cuando uno ingresa un recurso de apelación, inmediatamente uno lo ve en el SEAS, ¿sí? Y eso impide a la entidad suscribir el contrato y subirlo, porque finalmente, si tú no tienes habilitada el consentimiento de la buena pro, pues en OCE no te van a poder imprimir, si es en obras, tu constancia, tu récord de obras. Tampoco te van a poder, no te van a poder validar para que imprimas algunos documentos en el caso de obras. Pero supongamos que a pesar de todas las llaves que tiene la administración pública, en este caso el OCE, ¿no es cierto?, de que cuando se ingresa un recurso de apelación aparece en el sistema del SEACE, hay un impedimento para que se entreguen documentos, no vas a poder presentar la documentación necesaria para la suscripción del contrato, ni tampoco te va a dejar subir el contrato porque el SEACE se cierra totalmente. Tú suscribas contrato, digamos que hay un error del SEACE y tú no te diste cuenta que hay un recurso como entidad y suscribiste contrato. Este contrato también se entiende nulo porque tiene que haber un pronunciamiento ya sea del titular de la entidad o del Tribunal de Contrataciones del OCE respecto a ese recurso de impugnatorio. Y en esencia, es una garantía del debido proceso y del derecho de defensa que tiene toda persona. Entonces, aquí, si es que no se emite un resultado final de tu recurso impugnatorio, ya sea declarándote inadmisible, improcedente, infundado, ¿no? Así tú no tengas la razón, tú tienes derecho a obtener una respuesta de tu trámite. Siguiente, por favor. Listo. Acá también rapidito, la contratación directa, como está concebida acá, es incumplir las condiciones o los requisitos. Nosotros sabemos que tenemos diferentes supuestos en los cuales las entidades públicas pueden, pueden hacer una contratación directa. No vamos a decir excluirse de la ley, no, sino es un procedimiento especial, contratación directa. ¿Qué significa? Que yo elijo a un postor determinado previo a un procedimiento, es decir, no existe el procedimiento de selección, pongámoslo así. Tengo las etapas previas, pero el procedimiento de selección en los cuales yo elijo que se presentan, no, esa etapa ya no hay. Yo directamente elijo uno. Pero
¿Qué tendría que suceder para que pues, la administración pública se desprovista de esta facultad que tiene para elegir en un procedimiento transparente, público, ¿no es cierto? De elegir a la persona con la que va a contratar, es por situaciones especiales. Y estas situaciones especiales se dan cuando hay una situación de emergencia, cuando hay un desabastecimiento por secreto policial o militar, cuando hay un proveedor único, cuando son servicios personalísimos, cuando es publicidad estatal, consultorías distintas a las obras, ¿no es cierto? Adquisición de bienes o servicios para investigación, adquisición de bienes inmuebles, servicios personalísimos de asesoría legal, contable o económica, o la necesidad de contratar a un contratista para culminar con un contrato que fue declarado nulo, ¿ok? Capacitaciones, etcétera. Pero, ok, pongamos un ejemplo de servicios personalísimos. Una vez en una entidad yo vi que una área usuaria había calificado como servicios personalísimos una consultoría para elaboración de instrumentos de gestión, ¿ok? Y decía que era un servicio personalísimo porque la persona, las características que daba este servicio a una persona X, pongámosle así un consultor X, pues sus capacitaciones, su trayectoria, el desempeño en una empresa del sector, pues eran los únicos que habían, era personalísimo porque solamente a él se le podía contratar. No, de eso no se trata, no es que solamente a él pueda contratar, un servicio personalísimo en realidad no es que yo quiera y diga, bueno, por sus capacidades y hay en el mercado más personas. Un servicio personalísimo generalmente es para un pintor, para un artista, no sé, para una persona cuyas cualidades no pueda obtener las otras, pero no porque yo diga, bueno, voy a coger acá a esta persona y voy a decir que por sus capacidades es el único que me lo puede brindar, pues es un servicio personalísimo, ¿sí? Antes, en la adquisición de bienes o en la adquisición o alquiler, ya sea para compra o para alquiler de bienes inmuebles, no se tenía como servicio personal, no se tenía como contratación directa y generó muchos problemas. Actualmente la norma ya lo tiene directamente porque a veces las entidades si quieren por ubicación, si quieren no sé, por tener un mejor espacio, porque hay mejores condiciones, porque está cerca a su ministerio del sector y demás, pues quieren elegir un bien en específico, un bien inmueble en específico. Entonces ahí ahora ya se permite, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, esos son los supuestos, las condiciones que se dan, pero también cuando no cumplo con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Que sea un informe técnico legal y que esté aprobado por la máxima autoridad. En el caso de municipalidades, con la última modificación que hubo a la Ley Orgánica de Municipalidades, esta facultad ya no la tiene el Consejo Municipal, sino directamente los alcaldes. ¿Sí? Pero si es una empresa del Estado que no está dentro de FONAFE, es el directorio. Si está dentro de FONAFE, FONAFE. El Consejo Regional, en el caso de gobiernos regionales, los titulares de los ministerios y en realidad los titulares de las entidades organismos, ¿no? Ellos son los que tienen que aprobar y ese es el procedimiento. Cuando se aprueba y luego toda esta información se sube al SEAD, ¿no? Solamente en la situación de emergencia hay que aclarar que lo que se da no es una contratación directa regular, porque en el caso de situación de emergencia, primero se da la prestación y luego se hace toda la regularización de registros. En los demás casos, primero se hace todos los trámites en SEACE y después, firmado el contrato, se da la prestación, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro y eso serían, a grosso modo, tanto las condiciones como los requisitos. Siguiente, por favor, para pasar rapidito. Aquí está, cuando se acredite, también lo hemos señalado, acá ya salimos de la espera de una autoridad judicial y simplemente es una acreditación, ¿sí? Solamente dice acreditación, no dice acreditación fehaciente, solamente es una acreditación. Siguiente, por favor. Y
la no utilización del procedimiento previsto a pesar de que la norma te diga de que se encuentra bajo la aplicación del ámbito de aplicación, ¿no? Las empresas de electricidad antes no se encontraban dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones y pues si se olvidaron de que ya se encuentran, por lavado de y es que, perdón, que es que se olvidaron que ya se encuentran dentro de este, pues no utilizaron el procedimiento, pues también su contrato es nulo. La siguiente, por favor, que ya creo que solamente nos falta una causal para entrar rapidito al procedimiento. Y este sí ya es cuando la entidad no utilizó ningún procedimiento y suscribe, ¿no? Un contrato. Este se declara nulo. No se utilizó ningún procedimiento, contrató directamente, no estaba dentro de las causales de contratación directa, no siguió su procedimiento, no tenía condiciones para hacer una contratación directa, pero no hizo el procedimiento de selección, ¿sí? Entonces, también se declara nulo. Y con eso, todas las causales creo que ya estarían cerradas. Adicionalmente, señalarles que de acuerdo a lo que señala el artículo 9 del título preliminar del Código Civil, en aplicación, mejor dicho, lo que señala el numeral 45.10 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 9 del título preliminar del Código Civil, las normas de derecho privado se aplican supletoriamente a los contratos que suscribe el Estado bajo la Ley de Contratación del Estado. Es decir, que si digamos que estas causales taxativas no se encuentran ninguna inmersa, puedo utilizar las causales del Código Civil de aplicación supletoria. Una de las causales interesantes a desarrollar es el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que te habla de que todo acto o relación jurídica o acto jurídico es nulo, ¿no es cierto?, si es contrario a las buenas costumbres y al orden público. Bajo este supuesto de buenas costumbres y orden público, a veces se extiende la nulidad del contrato para actos que debieron ser declarados nulos antes de la suscripción del contrato, procedimientos de selección. Por ejemplo, no tengo disponibilidad, nunca me dieron disponibilidad presupuestal, convoqué, suscribí contrato y demás, pero no tengo con qué pagar, ¿sí? Un funcionario hizo una actuación contraria a ley que pues realmente vulnera la norma de contrataciones de manera muy gravosa, pues podría utilizarse esta situación contra el orden público, ¿no? No les digo que la utilicen a diestra y siniestra ni de manera libre, pero sí podría utilizarse para casos muy graves en los cuales no se encuentre dentro de los causales taxativos expresados en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones. Bajamos, por favor. Para el procedimiento de declaración de nulidad, pues en caso que se advierta vicio de nulidad del contrato, lo que debe concurrirse es de que se debe correr traslado al contratista para que en plazo de 5 días hábiles presente un descargo. Esto con la finalidad de no vulnerar ningún derecho constitucional, es decir, ella tenía el derecho a un contrato, a un pago, ¿correcto? Por una prestación. Se le da 5 días para no vulnerar su derecho y posterior a los 5 días continuamos, se hace el procedimiento de selección. La entidad notifica una resolución, ¿no es cierto?, declarando la nulidad del contrato. ¿Cómo se notifica para que surta efecto? Se notifica por conducto notarial, con una copia fedateada de esta resolución, fedateada u original, o sea, hay que tener también ese criterio, y en el caso de firmas, con firmas digitales, pues una impresión con la firma digital, ¿no? A mí me tocó un caso específico en el que el contratista decía, tú no has cumplido el procedimiento porque tu resolución no está fedateada, no me la has enviado fedateada, cuando es copia, pero le había enviado la original impresa con una firma digital, entonces era un original.
En ese sentido, sí se había cumplido el procedimiento, porque si bien la norma te dice fe dateada, pero si tú le das un estándar adicional, no es una copia, es un original, cumple con la norma, ¿no? Cumple con el sentido de la norma. Siguiente, por favor. Y finalmente, importantísimo acá, el contratista que recibe una notificación notarial de una declaración de nulidad solo tiene 30 días para someter la controversia, si no incurre en plazo de caducidad, de esta decisión. ¿Ya qué medio de solución de controversia puedo llevarlo? Únicamente al arbitraje. La nulidad de contrato no va a conciliación. Por favor, ténganlo en cuenta, porque a pesar de que la norma es bastante clara que la nulidad de contrato únicamente se ve en arbitraje, hay algunos contratistas que van a conciliación y caen en caducidad. Y la caducidad es la sanción por la cual perdiste el derecho. Entonces, si no lo llevas dentro de los 30 días hábiles siguientes a arbitraje, esa declaración de nulidad ya quedó consentida. Ya no va a haber nadie que te la pueda revisar el fondo de esa declaración de nulidad o cambiar la condición de haberse declarado nulo el contrato. Siguiente, por favor. Finalmente, como les dije, ¿qué pasa con las declaro nulo el contrato y qué pasa con las prestaciones pendientes de ejecutar? Si hay una necesidad urgente de continuar, la entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron y solo si el contrato se declara nulo por haberse perfeccionado por proveedor impedido o por haberse vulnerado el principio de presunción de veracidad. Y como dije, también podría haber una contratación directa en el caso de que se haya declarado nulo el contrato y hay una prestación urgente, una emergencia para continuar con la ejecución de prestaciones. Siguiente, por favor. Ahora sí, los efectos. La nulidad del contrato ocasiona la obligación de la entidad de efectuar un deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar. Acá entran los funcionarios. El titular de la entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato previo informe técnico legal favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable al titular de la entidad. Cuando corresponda al árbitro único tribunal evaluar la nulidad, se considera en primer lugar las causales previstas en la ley de contrataciones y posteriormente las causales previstas en el derecho nacional, es decir, derecho privado, derecho público-privado. No se olviden que el numeral 45.10 de la ley nos da un orden de prelación con la que se tiene que resolver. Primero la Constitución, luego la misma ley de contrataciones y su reglamento, y luego las normas de derecho público y normas de derecho privado. Y finalmente, cuando una de las, esto es en el caso de procedimientos de selección, a veces el postor no quiere pagar su 3% como garantía para la apelación y presenta una nulidad, ¿no es cierto?, con la finalidad de que el titular de la entidad le evalúe. En esos casos, esta nulidad debe tramitarse como un recurso de apelación. Pero como les dije, si hay una denuncia, es mejor hacer fiscalización posterior de ese contrato, porque cuando venga el órgano de control definitivamente te va a decir por qué no hiciste control de esta denuncia. La siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué pasa con un contrato declarado nulo? ¿Me pagan o no me pagan? Como dije específicamente, si es que lo has suscrito, impedido para suscribirlo, no te van a pagar. Pero si es que estás en otras causales que no sean contra las buenas costumbres y el orden público, pues puede que la entidad haga un pago. Sin embargo, como también les mencioné al inicio, el declarar nulo un contrato es que no surtan sus efectos desde el inicio. Es decir, el contratista ya no tiene obligación de ejecutar el contrato
¿sí?, de realizar las prestaciones a las que se había obligado en un contrato, y la entidad no tiene obligación de pago, ¿no? Sin embargo, como les digo, sí podría pagársele, pero en algunas causales específicas. Bueno, eso sería todo. He tratado de ver un poco lo de... pregunta que me hicieron respecto a la nulidad. Y en realidad, la nueva tendencia, para poder absolver la pregunta, la nueva tendencia en la ley respecto a la nulidad, como es en todo, como ha sido durante toda la redacción de la nueva ley, es poner más candados, cada vez más candados, y sobre todo atacar más el tema de corrupción. Entonces, no he revisado específicamente las causales, si se han incrementado o no, pero digamos que estos son los conceptos básicos. Particularmente la norma de contrataciones nunca cambia mucho a pesar de estar muy modificada. Sus conceptos y fundamentos son exactamente lo mismo. Lo que se busca con una nulidad de contrato es sancionar al contratista que ha realizado actos contra el orden público y la buena fe, y en ese mismo sentido se tiene la modificatoria actual, ¿no? Eso sería todo lo que tendría que decir. Muchas gracias, Franco, por la oportunidad, a Ancagua Internacional también, y estoy atenta, más bien me disculpan porque me he excedido 18 minutos de lo que habíamos quedado, pero había temas que me ha gustado compartir con ustedes. No sé si es que hay alguna A usted, pregunta doctora. adicional. Gracias. Invito a los participantes a formular sus preguntas, o que pueden levantar la mano o hacerlo por el chat. Buen día, buen Ok, día. sí, ¿Se me doctora. escucha? Buen día. Sí, sí, le Sí, escuchamos. muchas gracias. Y gracias por la ponencia. Me he colgado ya a última hora. Respecto a las nulidades, digamos, dentro del control posterior que establece la ley de contrataciones del Estado de los procesos de selección, si se advierte, por ejemplo, posterior a la ejecución, porque entiéndase, en la contratación de bienes los plazos son muy cortos y los controles posteriores pues se implementan ya un mes después o 2 meses después de haber emitido la conformidad y hasta incluso el pago. Y en estos casos, por ejemplo, si se viola el artículo 11 respecto a los impedimentos y la ley establece que en esos casos es nulo de pleno derecho, el proveedor no tiene derecho a indemnización ni tampoco a algún reconocimiento económico. Este, ¿Es posible todavía postular una nulidad posterior al pago? Mm, sí, ahí habría una complicación, porque cuando nosotros vamos a la ley y el reglamento, te señala que el contrato culmina con el pago. Eh, Posterior al pago, ya no existe el contrato, porque ambas prestaciones ya han sido ejecutadas, es decir, el contrato ya se ejecutó y no hay más. No te dice, oye, espera una conformidad para que el contrato culmine. Específicamente te dice que el contrato culmina y en todos los casos con el pago final. Y si el pago final ya se efectuó, el contrato ya se ejecutó en su totalidad. Ahora, sí va a haber una determinación de responsabilidad, posiblemente a ese contratista lo lleven a un proceso civil de indemnización para que devuelva lo que se le ha pagado, y adicionalmente a un proceso penal. Habría también ahí que evaluar la responsabilidad de los funcionarios. Como dije, si es que, por ejemplo, pues lo ha suscrito con el presidente, es impensable que una persona, un funcionario, no conozca a su presidente, a su gobernador regional, a su alcalde, al ministro. Es como impensado. Pero ¿qué sucede en el caso de los testaferros, en los que se descubre con posterioridad después? ¿El funcionario puede ser responsable de ello? No. Si el testaferro no está identificado o no ha habido como una comunicación, una noticia nacional o algo así, pues un poco impensable. Pero en los otros casos, pues eh,
no sé, si está en el registro de deudores civiles, pues el funcionario tuvo que ser diligente y revisar el registro. Si tal vez es un segundo grado de afinidad, tal vez por ahí podamos cogerle, porque pues no es que nadie vaya y no hay un registro de diga, aquí yo tengo a tal o cual, ni nadie anda con su lista, bueno, miren, acá está mi cónyuge, mi conviviente, el papá de mi cónyuge, la mamá de mi cónyuge, la mamá de mi conviviente, nadie va con eso, ¿no? Ahí podría como que diluirse una responsabilidad del funcionario en esos casos, pero cuando es tan evidente la persona que está impedida, ¿no? Pues un poco difícil ahí que pueda haber una responsabilidad. En el caso específico, el contrato ya se ejecutó, nulidad de contrato no va a haber, como digo, porque ya terminó el contrato, ya culminó el contrato. Es más, culminó el plazo de ejecución y culminó el plazo contractual, que son dos Así, temas distintos. El plazo de ejecución es el plazo en el que yo me determino para cumplir una obligación y el plazo contractual es desde que suscribo el contrato hasta que me pagan, que es el último acto que hacen las partes, no hay más. No hay un acto claro, posterior que hagan las partes para decir que el contrato se mantiene. Ahí de acuerdo. no cabría una declaración de nulidad de contrato. Perfecto. Y tengo una pregunta adicional también. Resulta que las modificatorias se van dando, ¿no? Cada año y es progresivo. Y en un contrato se incorporan, por ejemplo, ya vienen los contratos prediseñados por los formatos o contratos estandarizados, ¿no? Con las cláusulas y esto. Lo que las entidades hacen normalmente es solamente incorporar las condiciones o el objeto de contrato y los datos generales. En ese caso, resulta que el contrato contiene artículos de la norma derogada. Y pasado los años, esta ejecución o este contrato ha ido alargándose con ampliaciones, porque es un contrato de expediente, de elaboración de expediente de obra, de una obra de gran envergadura. Y entonces, eh, la Procuraduría postula. Mira, como el contrato contiene normas derogadas, o sea, pactado con contenido de normas derogadas, los artículos no son los que corresponden, se va a plantear la nulidad del contrato. ¿Esa apreciación sería correcta? ¿O a nivel de A ver, conciliación o arbitraje podría superarse esa dificultad de la regulación de los artículos, digamos, derogados, ¿no? En el contrato? a ver, vamos por orden, a ver si lo entendí bien. Primero, señalar que un contrato se suscribe con las leyes vigentes, ¿ok? Si yo suscribí el contrato, por ejemplo, con el decreto legislativo 1017, estando en vigencia el decreto legislativo 1017, y posteriormente se editó la ley 3022.5, ¿no es cierto? Pues la norma que rige es la de la fecha de suscripción. Es más, Ah, la norma que rige para temas de contratación pública es la fecha de publicación del proceso en el SEACE, de la así, convocatoria. Ojo, ni siquiera la de la suscripción del contrato. Muchas personas, perdón, acá, creen que la norma aplicable es la que suscribe el contrato. No, la norma aplicable es la fecha de publicación del procedimiento de selección en el SEACE. Si yo le he publicado, ¿ok? Publicado el procedimiento de selección bajo las normas del decreto legislativo 1017, ese es el que rige. Si lo he publicado bajo las normas de la 3022.5, esa es la que rige. Si lo he publicado con la modificatoria del decreto legislativo 1341, ese es el que rige. Si lo he publicado con la modificatoria del 1444 del decreto legislativo 14, ese es el que rige. ¿Ok? El día que he convocado, no el día que he suscrito. Ahora, de acuerdo a la pregunta que entiendo me está haciendo, es de que, habiéndose sido aplicable la 3022.5, yo he utilizado normas de del decreto legislativo 1017. ¿Correcto? Eso es lo que usted me está diciendo. sí, no, es una modificación. Recuerda que el primer reglamento es del año 2015 y el segundo ¿Ya? reglamento se deroga y se implementa en el año 57-2017 o el 17, 344. no, el ¿Ya? del 2017. ¿Ya? Es Entonces, una eh, modificatoria, no es una es una, derogatoria, es una modificatoria. ¿Ya? es una modificatoria de la, Uh -huh.
pero modifica el anterior reglamento, pues, deroga el anterior ¿Ya? reglamento. ¿Y quieren Ajá. incluir, perdón, las cláusulas anticorrupción? Tienen incluidas las cláusulas anticorrupción. El No, en formato de el contrato está ahí. contrato, Sí, ya. O sea, incluye. yo no me iría ni a arbitraje ni a nada. Haría una modificación contractual, una modificación del contrato donde se aplique, donde se señale expresamente mediante un informe técnico legal que las partes, habiendo verificado que la norma aplicable es tal, hacen la modificación de estas cláusulas. Ojo, recuerden que un contrato, por más de que haya sido suscrito con el Estado, tiene que tener las mismas condiciones, tiene que haber manifestación de voluntad de ambas partes para modificar el contrato. Unilateralmente, la entidad no puede modificarlo, ni tampoco unilateralmente el contratista. Ahora, si le están diciendo que el contrato ha sido suscrito con otra norma y usted no accede a las modificaciones porque le son desfavorables, ahí sí podrían declarar la nulidad aplicando el artículo quinto del Código Civil contrario al orden público, porque el artículo 62 de la Constitución señala expresamente en la libertad para contratar que se contrata, que las partes tienen libertad para contratar de acuerdo a las normas vigentes al momento de su contratación. Entonces, si yo no utilizaba una norma vigente, estaría contraviniendo el artículo 62 de la Constitución. Entonces, Claro. sí podrían declararme una nulidad, extendiendo, no con las causales expresas en la ley, pero sí con la supletoriedad supletoriedad que se aplica del Código Civil, derivado del artículo 45.10, del artículo 45, numeral 45.10 de la Ley de Contrataciones, en aplicación también complementaria con el artículo 9 del título preliminar del Código Civil. De acuerdo, doctora. Entonces, nosotros representamos a la entidad en este caso. El asunto es que el contratista resuelve el contrato, parcialmente el contrato, y ahora la Procuraduría ha identificado esta anomalía con la invocación de las normas en el contrato, y entonces lo que nos toca como remedio sería la postulación a la conciliación. Y hay, en esa parte, ya que el contrato está resuelto, ¿se puede superar esa dificultad entonces en la conciliación? Sí, sí, yo no me iría ni siquiera a yo me iría al trato directo y le haría llegar una carta, pero ya es como se llama pero ya es una decisión de gestión de ustedes. La decisión que ustedes puedan tomar ya es una decisión de gestión. Porque, ojo, yo le puedo dar sobre su pregunta 1000 hipótesis y 1000 alternativas, pero no tengo los documentos a la mano para decirles, miren, esta es la solución, ¿no? Ya excede una pregunta. Entonces, pues, posibilidades son esas, pero finalmente son ustedes quienes tienen que evaluar cuál es el camino a seguir, ¿no? Pero la Muchas, invitación al contratista para que sean las normas actuales sería lo principal, ¿no? Porque incluso para evitarse responsabilidad de ustedes, como funcionarios, sean ustedes o la anterior gestión quien lo haya hecho, un anterior funcionario, finalmente lo están ejecutando con normas contrarias. claro. Muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos una pregunta por parte del chat de Braulio Rosilio que indica que si ya concluyó el contrato y no está abierta la posibilidad de arbitraje, ¿es posible acudir al Poder Judicial? Ya terminó el contrato y no está abierta la posibilidad de bueno, a ver, después de culminar el contrato, las únicas pretensiones por las que se puede ir la entidad, en realidad, es vicios ocultos. Si me está hablando de eso, porque terminado el contrato, dije hace un momento que termina con el pago, sea contrato de obra, liquidación, pago, contrato de servicios, conformidad, pago, contrato de bienes, conformidad, pago. Entonces, el pago termina, digamos, incluso en las causales, en la caducidad, cuando el artículo 45, cuando la ley de contrataciones habla sobre los plazos de caducidad, que habla de dos plazos, del plazo específico, que son 30 días hábiles para algunas figuras específicas, unidad de contrato, resolución, ampliaciones de plazo, liquidaciones, ¿no? Y luego te dice, pero hay un segundo plazo, que es el general.
30 días ni siquiera te dice 30 días, sino hasta el pago final. Significa que ahí cierra tu contrato. Entonces, su pregunta, no entiendo si es que ya me pagaron completamente, pues ya hubo el pago final, ¿cuál sería la controversia como contratista? Y como entidad puedo llevarte por vicios ocultos, ¿sí? Y vicios ocultos, responsabilidad del contratista en obras es hasta 7 años, bienes y servicios, lo que señala la ley es mínimo 1 año, ¿no? Que puede ser más de acuerdo a lo que haya impactado en tu contrato. Entonces, no sabría cuál es la pregunta ahí, ¿no? Pero todo contrato suscrito bajo la ley de contrataciones del Estado tiene un convenio arbitral. No puedes irte al Poder Judicial porque no te hicieron caso en un arbitraje o porque se pasó el plazo de caducidad. No puedes. Te van a excepcionar convenio arbitral. Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, sí. Se cortó la transmisión. ¿Me logró escuchar a mí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Está queriendo como entrecortar. Ya. Ahora sí. Hay una pregunta ahí adicional de Braulio que dice, ¿eso significa que una vez realizado el pago un contrato nulo queda convalidado? No. A ver, un contrato es válido hasta que no se declare su nulidad. Si yo no declaro la nulidad, el contrato sigue siendo válido. Pero no significa que porque no me declaren la nulidad, la causal no exista y no pueda tener una sanción con respecto a ello. No es que digan, a ver, la ley no dice lo siguiente, te exonero de la causal si es que durante el tiempo de ejecución del contrato no declaró la nulidad. No, la causal sigue existiendo y vas a responder civil, penalmente, de acuerdo a lo que corresponda, o administrativamente con una sanción. No se convalida para nada la causal. Lo único es que tu contrato sigue válido porque no ha sido declarada una nulidad. Hay que tener mucho cuidado en los términos que se utilizan. Franco, creo que eso ya sería todo. Carlos Jose está levantando la mano. Bueno, creo que esta ya es la última pregunta porque ya llegamos Ok, ya ok. vamos a ir por las 2 horas. Ya, doctora, A sí, ver, buenos días. Disculpen. Una consulta. En el caso de bien. este tema de la nulidad de contratos, digamos, cuando hay resolución de contrato hay un procedimiento, ¿no? O sea, para resolver un contrato. Digamos que cuando la obra, en el caso de obras, ¿no? Quedaba a medias de ejecución, se procede con hacer una constatación física y bueno, se tiene que hacer un expediente de saldo, ¿no? Para poder continuar con la obra. En el caso de nulidad, suponiendo de que por un hecho gravísimo se tengan que declarar nulidad del contrato y la obra ha tenido un avance, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento, digamos, para poder continuar luego con esa obra? Exactamente el mismo. Se tiene que hacer una constatación física de inventario para que ustedes puedan hacer un cierre. Ojo, a ver, ¿por qué en resolución de contrato se regula una constatación física e inventario? Y por qué en nulidad no se regula de esa manera, pero la práctica dice que hace exactamente lo mismo. Porque recuerden, la nulidad es como si el contrato no hubiera existido. Las prestaciones que ejecuta el contratista se entienden por inexistentes, no tienen un título que habilite esas prestaciones. En una resolución de contrato, la diferencia es que la resolución de contrato, sus efectos del contrato se paralizan una vez que yo te la notifico, pero las obligaciones anteriores, tanto de una parte como de la otra, subsisten. Si yo hice por ejemplo, en la ejecución de obras, presenté 10 valorizaciones y tú no me has pagado ninguna, me sigas debiendo las 10. ¿Sí? No me vas a deber, mejor dicho, nos excusamos ambos de las obligaciones una vez notificada la resolución de contrato. Esa es la diferencia. Entonces, en resolución de contrato tiene toda la lógica que tú hagas una constatación física de inventario, porque la finalidad, si bien es cierto, para uso práctico puedes hacer tu expediente técnico de saldo, pero la finalidad es hacer la liquidación. Esa es la finalidad de hacer una constatación física de inventario que te habilita a hacer una liquidación. En el caso de nulidad,
para efectos prácticos te conviene exactamente lo mismo, porque no vas a volverle a pagar a un segundo contratista por unas partidas que ya ejecutaron. Entonces, no te impide, y ahí viene el apartado 22 del artículo 2. Nada de lo que no esté prohibido taxativamente está permitido. Entonces, si tú quieres, lo puedes llamar como una constatación física de inventario, y mejor que participe un juez de paz o un notario para que le dé fe pública de que realmente hasta esa parte han llegado la ejecución de las partidas, ¿no? Para efectos prácticos es utilizado, por eso digo, y es una herramienta bastante bien diseñada, pero su finalidad es que permita la liquidación de un contrato de obra que ha sido interrumpido, que no ha culminado por una resolución de contrato. Disculpe, ahí para aclarar algo más, entonces no cabría en la nulidad realizar una liquidación, ¿no? Porque ya no tiene sentido. Ujú. Pues depende. A ver, ahí también te voy a decir, es que la liquidación, recuerda cuál es la finalidad de una liquidación. La finalidad de una liquidación es saber cuánto costó la obra, ¿no es cierto? Si tú te vas a la definición de una liquidación, es saber cuánto costó la obra y si hay saldo a favor de uno o de otro. Entonces la pregunta es, si yo estoy declarando nulo y te estoy diciendo que la consecuencia de una nulidad es que se tenga por no puesto el contrato, ¿para qué quiero saber cuánto costó el contrato? ¿Y cuánto es el saldo a favor de uno o de otro? Porque además ahí en la liquidación pagas reajustes, ¿no es cierto? Claro. En este caso, ¿ok? En una nulidad, si es por impedimento, no le vas a poder pagar. Entonces, ¿qué sentido tendría saber cuánto costó la obra y le debes? Nada, ¿no es cierto? Porque la ley te dice, si tú, contratista, firmas sabiendo que estás impedido de firmar, tu consecuencia es que no te pague. Entonces, Correcto, entiendo. por eso digo, sí, esa sería, sí, no tiene finalidad, pero para efectos prácticos, para ustedes, no volver a pagar una partida ya ejecutada, claro, les conviene totalmente una constatación física de inventario. Perfecto. Gracias, doctor. Con gusto. Doctora, creo que con eso ya finalizamos todo. Agradecerle a usted y también a los participantes de esta sesión. Gracias. Gracias, que tengan Gracias. buen día. Hasta luego. Gracias.